deseando a nadie. Amén. Amén, amén. Muy bien, ¿y qué cree? Hemos llegado al final de los héroes de la fe. Bueno, hoy es el final. Y nada más así como para acordarnos, vamos a ver si todos se acuerdan a qué personajes repasamos. Empezamos por ahí con Enoc, y luego vimos a Noé. ¿Quién más? Abraham, Sara. ¿Quién más? Otra vez Abraham. Y luego después vimos a Rahab. Y luego, bueno, se adelantaron hasta Rahab, se pegaron un brinco, pero sí la vimos. Moisés. ¿Quién más? Josué, que no fue Josué tal cual, pero vimos por ahí algo de él. Y hoy, bueno, hoy vamos a repasar, como dice el autor de Hebreos, a todos los demás, dice el autor. Todos los demás. Y vamos directamente a la palabra. Vamos a terminar ahí con el capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a iniciar a leer a partir del versículo 32, Hebreos 11, 32. Y dice el autor: ¿y qué más diré? ¿Qué más digo? Reina Valera actualizada. Es la versión que traigo yo, pero está un poquito diferente. Bueno, no se me vaya usted a perder. ¿Qué más diré? Dice el autor. Me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe, estos, o sea, todos estos que mencionó, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38, el mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Amén. Y ahí termina Hebreos 11. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por esta porción, por esta palabra. Sabemos que lo que hoy se derramará en este lugar el día de hoy será para bendición de tus hijos. Permite que pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo que lo podamos llevar a la práctica. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros andamos por esta vida, cuando nosotros caminamos en esta vida, nosotros decidimos constantemente y tomamos decisiones todos los días. En su gran mayoría esas decisiones que tomamos, las tomamos en base a situaciones que ya hemos visto o que estamos pensando que vamos a ver o que vamos a recibir. Vaya, por ejemplo, yo no me arriesgo
a comprarme una Coca-Cola si sé que para la noche no voy a traer dinero para comprar otra cosa? Poner un ejemplo simplón. Yo no me arriesgo a irme de compras el domingo o a irme al cine el domingo si sé que para el lunes no voy a traer dinero para poner gasolina. Con estos ejemplos le quiero dar a entender a usted que tomamos muchas decisiones, pero son decisiones que tomamos en base a algo que tenemos tangible, en base a algo que vemos, en base a algo que ya tenemos nosotros provisionado o en base a algo que nosotros ya tenemos previsto. Por eso es previsto, ¿eh? Ya lo tenemos visualizado. Y el que vivamos de esa forma, el que constantemente estemos preparados o tengamos unas planeaciones de acuerdo a ciertos ingresos, de acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a muchas cosas que nosotros ya tenemos como una garantía. Por ejemplo, si yo sé que constantemente cada semana yo recibo mi sueldo de, voy a decir una cifra nada más X, de 1,000 pesos, yo sé que no puedo exceder mis gastos más allá de 1,000 pesos, porque estoy poniendo mi confianza en esos 1,000 pesos. Y así vivimos nuestra vida y nos acostumbramos tanto a eso que para nosotros es difícil vivir por fe. Para nosotros es muy difícil tomar una decisión sin tener algo ya previamente preparado o algo ya previamente visto. Por lo tanto, no ejercitamos nuestra fe, y si no ejercitamos nuestra fe, no vemos la mano de Dios en nuestra vida más constantemente. Porque no estamos viviendo por fe, estamos viviendo por vista. Y lo hemos estado viendo a través de todos estos personajes que hemos estado repasando, como cada uno de ellos tuvo una situación distinta que tuvo él que sacar adelante para poder ver la manifestación de Dios en su vida. Por lo tanto, nosotros constantemente estamos cancelando lo sobrenatural en nuestra vida. Nosotros podríamos ver más de Dios y podríamos ver la mano de Dios, pero la cancelamos porque preferimos vivir por vista con algo ya tangible, algo que ya tengo yo seguro, a ejercitar mi fe. Ahora, no con esto le estoy diciendo que se arriesgue y empiece a vivir desordenadamente, ¿verdad? Y que todo, pues el Señor, a ver cómo le hace, ¿verdad? No, porque tampoco eso no sería correcto, porque eso ya sería algo en lo que seríamos imprudentes. Pero sí debe haber situaciones o debe haber ciertas cosas en nuestra vida en las cuales sí tendríamos que ejercitar nuestra fe y vivir más de acuerdo a lo que Dios está esperando de nosotros. Así que después de todo este recorrido de tantos héroes de este salón de la fama de la fe, pues hemos llegado al final, hemos llegado al punto culminante. Y el autor de Hebreos empieza diciendo algo bien interesante, porque dice, y si tuviera tiempo, así empieza diciendo, ¿eh? Como que ya se había cansado de platicarnos de tantos, ¿verdad? De Enoch y de Noé, y también vimos a Abel, y también vimos, ya se había cansado. Y dijo, si tuviera más tiempito, también les contaría de Gedeón, también les contaría de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y de los profetas. Pero como ahorita aquí nosotros tenemos por lo menos 1 hora más, así que déjeme que yo sí le voy a platicar. Así que en el versículo 32 nos dice el autor, ¿qué más diré? ¿Qué más diré? Mire, porque le podemos hablar de todos ellos. Y al primero que menciona es un hombre de nombre Gedeón. Gedeón es considerado un juez de Israel, un juez del pueblo de Dios. Y Gedeón fue llamado por Dios. Pero tenía una situación Gedeón, y Gedeón era un hombre inseguro. Era un hombre que constantemente vivía con miedo. Era un hombre al que muchos de nosotros no le hubiésemos llamado para encargarle un asunto, y menos un asunto importante como ir a combatir a un ejército enemigo.
Porque diríamos, no hombre, ¿cómo le vas a hablar a Gedeón si es bien miedoso? Y luego no se decide, si uno, si otro, no se decide qué hacer. ¿Cómo le vas a encargar eso a Gedeón? Pero Dios sí lo vio y Dios sí se lo encargó. La inseguridad de Gedeón lo llevó a formar un ejército de 32,000 hombres. Su inseguridad, porque decía, bueno, más te también quiere, sí, también véngase, porque nunca son suficientes. Digo, son muchos balazos, bueno, en aquel entonces no eran balazos, ¿verdad? Tenemos que dar muchos abrazos. Entonces, en aquel entonces, entre más gente, pues era la inseguridad que él tenía. Era la inseguridad que él tenía. Pero Dios, ¿qué cree? Dios le dijo, son demasiados. Son demasiados. Así que pues lo fue llevando a través de una serie de circunstancias para acercarlo a que redujera o para que él fuera cada vez reduciendo su ejército hasta que tuvo un ejército únicamente de 300 hombres. Él normalmente utilizaba su miedo y utilizaba su lógica para poder formar ese ejército, por eso formó los 32,000. Pero tenemos que entender que Dios no usa nuestra propia lógica o no piensa de la misma manera que nosotros pensamos en lo físico. Además, para Dios era más importante que el triunfo fuera para engrandecer el nombre de Dios, porque no habría otra forma de poder entender cómo fue que ese ejército de 300 ganó esa guerra. Porque si hubieran llegado con los 32,000, no, pues es que eran un chorro, por eso ganaron. Pero al ser 300, entonces podemos entender que esa victoria fue únicamente porque Dios lo permitió. Porque Dios dio la estrategia. Así que él tuvo que alejarse y tuvo que dejar esa lógica y tuvo que dejar ese miedo y tuvo que ser obediente a Dios. Por eso Gedeón fue parte de esa lista. Pero el autor dice, me faltaría tiempo, y sigue hablando y dice, y menciona a Barak. Y no estoy hablando del expresidente de los Estados Unidos. Este era otro Barak. Así que si Gedeón tenía miedo, Barak, si algo tenía Barak es que era débil. Barak era débil. Barak era uno de esos típicos hombres que huyen de las dificultades, que huyen de los problemas, que dicen, no, yo guardo mi corazón, yo no me meto en ese lío, ahí háganse garras, a mí no me metan en eso. Así era Barak. Pero también Barak fue llamado por el Señor. Y Barak tiene que enfrentar también una situación a la que Dios lo envía. ¿Y qué creen que hizo Barak? Fue y le pidió ayuda a una mujer. Y no porque sea malo, realmente es bueno. Las mujeres realmente son muy necesarias para que el hombre ponga bien su posición, adopte su posición y que verdaderamente encuentre fortaleza. Una verdadera mujer virtuosa tiene que ayudarle al hombre a permanecer fortalecido en la posición del varón. En este caso, Barak tuvo que ir a pedir ayuda a Débora, tuvo que ir a que una mujer lo fortaleciera, que le diera ánimo. Y fue tan así que le dijo Barak, bueno, ok, sí voy, pero si tú vas conmigo. Le dice, ok, sí voy, pero vente para que me lleves agarrado de la mano. Así que Débora, como muchas mujeres lo hacen, como les digo, le dio valor a Barak. Así que bueno, pues Barak tuvo que tomar valor, pero no solo eso, sino que tuvo que creer en la. Ustedes conocen la historia, destruyó al enemigo de Israel. Gedeón tenía miedo, Barak era débil, y luego enseguida menciona a Sansón. Sansón, usted lo vería ahí muy fortachón, pero era así como Juan Camané.
Sí. Tenía problemas de inmoralidad. Tenía muchos asuntos personales que arreglar con Dios. Pero aún así, con todas esas circunstancias que tenía, todas esas debilidades que él tenía, cuando verdaderamente se llenaba de fe, cuando verdaderamente le creía a Dios, él podía hacer cosas poderosas. Y podemos leer y podemos ver cómo él derrotaba filisteos, así como si fuera un chasquido de dedos. En una ocasión derrota a más de 1000 hombres con la quijada de un burro. Nada más y nada menos. Pero era en esos momentos, en esos tiempos que él le creía a Dios y que se fortalecía de fe y se llenaba del poder de Dios. Y sabemos la historia de Sansón y que él derrotó y mató a muchos filisteos. En el momento de su muerte fue cuando más filisteos él pudo eliminar. Ciertamente eliminó más filisteos que en toda su vida, pero también él ahí pierde la vida. Él conoce un poco de su historia o mucho de su historia. Él tenía muchos asuntos y muchos problemas, y aún así el Señor lo incluye en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos 11. Él recibió sus consecuencias, pero demostró que cuando alguien está dispuesto a operar en la fe de Dios, Dios le da poder, Dios le da el beneficio, Dios le da la fuerza, Dios le da su respaldo. Aun y cuando él se encuentre en muchas situaciones y problemas, si usted empieza a operar por fe, el Señor va a operar con usted. Y sigue Jefté. Déjele cuento de Jefté. Y déjeme le digo de Jefté porque el autor de Hebreos ya no tenía tiempo. Jefté era hijo de una mujer de mala reputación. Así es como lo dice el libro de Jueces. Tenía un pasado no muy bueno. Tenía una madre que pues no tenía buena fama, vamos a decirlo así. Además de eso, era rechazado por sus hermanos. Tenía una familia disfuncional. Así como muchas familias hay en la actualidad, desgraciadamente. Así era Jefté. Pero cuando Dios buscó a alguien, encontró a Jefté. Y yo sé, Pacto Vivo, yo sé tú que me estás escuchando, que tu familia o tu vida tal vez pienses que no ha sido la mejor. Pero si haces lo que Dios te pide, vas a dejar atrás tu pasado. Y tu presente y tu futuro va a ser glorioso y va a ser mucho mejor de lo que ha sido hasta este momento. Así lo hizo Jefté y está también incluido en el Salón de la Fama de la Fe. Luego viene David. Esto me sonó como la canción de Kirikiri, primero de esa, ¿eh? Ahora viene David. Ahora viene David. David era jovencito, inmaduro, bajito. Dice la escritura que era chaparrito, bajito, en aquel momento, ¿verdad?, que enfrentó a Goliat. Era pequeño, joven, sin experiencia. Pero fue y se enfrentó a un hombre gigante, a un gigante como Goliat. En el libro de Samuel, primera de Samuel, nos habla de que David tomó 5 piedras. Esto viene a ser profético porque posteriormente derrotan 5 gigantes. Pero toma 5 piedras y con su onda, o sea, agarra tu patín, no era esa onda, agarra la onda. La onda esa para aventar piedras. Mata al gigante. ¿Por qué? Porque él no se dejó amedrentar por el tamaño ni por las palabras que profería ese gigante. Él entendió algo bien interesante que luego nosotros como pueblo de Cristo no entendemos. David entendió algo bien interesante y es algo que se llama pacto con Dios. Nosotros como pueblo de Cristo también estamos en ese pacto con Dios. Nosotros tenemos un pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó
para darnos vida, para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros estamos en este momento, a esta misma hora, en este mismo canal, en un pacto con Cristo, en un pacto con el Señor. En la época de David, ellos tenían pacto con Dios por medio de Abraham. David lo que entendió es que ese gigantón de Goliat no estaba dentro del pacto. Por eso cuando usted lee la porción de David, cuando David se enfrenta a Goliat, David en varias ocasiones dice, y le tienen miedo a ese filisteo incircunciso. ¿Saben por qué se refiere a incircunciso? Porque David les estaba diciendo, le tienen miedo a este hombre que no tiene pacto con Dios. Nosotros sí tenemos pacto con Dios. Él no. ¿Por qué le tienen miedo? David entendió lo que era estar dentro de un pacto con Dios y pudo detener a ese gigante, porque él no veía a un gigante, sino veía a un hombre que estaba fuera. Él lo veía como pobrecito, está fuera del pacto de Dios. Y solo porque el autor de Hebreos no tenía tiempo, también les voy a hablar de Samuel. Samuel, aunque lo vemos como un gran profeta, Samuel también tuvo algunas situaciones. Y un problema que tuvo Samuel es que no fue un buen padre. A Samuel se le salieron los hijos del huacal, como decimos en la actualidad. Hay un pasaje por ahí, no lo vamos a ver, pero hay un pasaje por ahí en Primera de Samuel, donde nos habla que sus hijos van y le dicen a Samuel, oye, tus hijos ya no siguen a Dios. Es como en la actualidad si vinieran a decirnos, oye, tus hijos se fueron de la iglesia, ya no se congregan, ¿qué está pasando? Eso le pasó a Samuel. Samuel, siendo ese profeta tan poderoso, ese profeta que desde niño Dios le hablaba y lo despertaba, no supo guiar a sus hijos a que tuvieran un encuentro con Dios. Porque sí es muy importante que oremos por nuestros hijos, pero es más importante que los podamos traer a la iglesia, que les podamos dar el ejemplo de que tienen que venir a la iglesia. Porque sí, el Señor es bueno y el Señor tiene la promesa de bendecirnos a nosotros y a nuestra familia, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, traerlos a la iglesia. Porque déjeme le digo algo, la salvación es personal, no es en grupo, no es como los trabajos en equipo en la escuela, donde hacían equipos de 5 y si ya con que el más aplicado hacía la tarea ya todos pasaban. No, aquí no. Aquí cada uno tiene que esforzarse para pasar el examen, para recibir a Cristo, para entregarse al Señor. Así que a Samuel se le descarriaron los hijos, pero aún estando en fe, en ese poder que él tenía por parte de Dios, él pudo ungir al rey de Israel y poner espiritualmente, porque eso fue su más grande logro, lograr que todo el pueblo de Israel pudiera ponerse en el curso de Dios, pudiera nuevamente espiritualmente estar en un orden con Dios. Y él lo logró. Él lo logró. Pero, ¿por qué nos recuerda el autor de Hebreos todos estos nombres? Yo creo que ya va pensando cuál es la respuesta. Pero todos estos nombres que estamos mencionando han logrado la grandeza a través de la fe, a través de creerle a Dios. Todos tenían puntos débiles, todos tenían cuestiones que mejorar, todos tenían vidas que tenían que ser corregidas de alguna manera, todos tenían cosas que arriesgar y cosas que dar y cosas que entregar. Pero cuando operaron por medio de Dios, por medio de fe, Dios los graduó, les dio el título de la fe y los puso en ese museo de héroes de la fe. Así que la buena noticia es que yo no sé ustedes, pero no importa su pasado, no importa cómo viven hoy, si a partir de este momento, de esta tarde, de esta noche, usted empieza a vivir por fe, Dios lo va a poder utilizar a usted el día de mañana y en un futuro, porque el Señor lo que quiere es alcanzar a cada uno de nosotros y que podamos vivir comprometidos con Él.
Y tal vez, y solo tal vez, vamos a alcanzar todos nosotros ese reconocimiento de Dios para la fe. Y vamos a estar en la segunda temporada del capítulo de Héroes de la Fe. Amén, ¿verdad? Así que todos estos hombres y mujeres enfrentaron una situación o un problema que tenía que ser enfrentado, corregido. Cuando tú enfrentas tus problemas en fe, Dios está de tu lado. Dios está contigo. Pero si lo enfrentamos en vista, únicamente pensando en lo que tenemos, en lo que podemos hacer, en lo que estamos esperando de un trabajo, en lo que estamos esperando de algún lugar, de alguna respuesta de alguien, eso no es luchar por vista. Eso no es caminar por vista. Estamos luchando por nuestras propias fuerzas. Luchar por fe es creerle completamente a Dios y movernos de acuerdo a lo que Dios nos dice. Así que Dios nos va a presentar situaciones en las que Él va a observarnos para ver si enfrentamos esos problemas o esas situaciones, ya sea por fe o por vista. Él nos va a dar la oportunidad de poderle demostrar, si es que ya no nos la está dando, vaya, o ya se la dio en algún momento, para poder ver si estamos caminando verdaderamente por fe. Ahora déjeme le digo algo de lo que hace la fe. Fíjese lo que hace la fe. Dice en el versículo 33 y 34. Por la fe, fíjese todas las proezas, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos de los extranjeros. En todas estas proezas, usted debió haber recordado a Daniel, usted debió haber recordado a Sansón, hay muchos personajes aquí involucrados en todo esto que nos narra el autor. Así que la fe precede o va primero, va antes de poder ver el poder de Dios. La fe va antes de que usted pueda conquistar una nación. La fe debe de ir antes de que usted pueda apagar un infierno, le iba a decir, un fuego, pues sí, da casi. La fe tiene que ser manifestada antes de poder cerrar la boca de los leones. No vamos a poder entender el poder de la fe si no operamos en este tipo de fe bíblica o como estos ejemplos que nos da el autor de Hebreos. Porque la fe la tenemos que empezar a experimentar antes de poder hacer cualquier otra proeza. La fe viene primero. No es de que sucedan las cosas y ya después yo diga con plena satisfacción, es que tuve mucha fe. No, o sea, tuvo usted que haber tenido fe para que eso se pudiera dar. Así que es muy importante que ejercitemos nuestra fe. Y sigue diciendo el autor, y sigue diciendo, versículo 35. Espérenme porque mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. En este pasaje el autor se está refiriendo, y usted lo debe saber, a Elías y a Eliseo, que hicieron volver a hijos de mujeres, hijos que habían muerto y que ellos se los regresaron a sus mamás, a sus mujeres. Por eso él está hablando de que mujeres recibieron por resurrección a sus muertos, y esto debido a la fe. Así que por medio de la fe, y esto lo quise ver así en específico, porque por medio de la fe nosotros podemos cambiar no solamente nuestras situaciones y nuestros problemas, sino que también podemos cambiar el orden natural de la vida. ¿Qué quiere decir?
que nosotros, si verdaderamente ejercitamos y caminamos con fe, podríamos también ver la resurrección de una persona, o orar por una persona que tal vez esté recién fallecida o que esté en un problema muy grave, y vamos a poder ver cómo el Señor le vuelve la vida a esa persona. Pero tenemos que operar por fe. Créalo, es posible, pero tenemos que operar en fe. Así que, ¿se encuentra usted en alguna situación de muerte? Digo, porque a veces hay problemas que a mí me ha tocado escuchar gente que dice, es que mejor me quiero morir. Ese puede ser un problema en el que usted puede estar en una situación de muerte, que tal vez no lo sea para otra persona, pero usted siente que así es. Si usted se siente o siente que está en una situación así, es porque usted tal vez no está operando por fe. Tiene que empezar a operar por fe. Debe de ser algo que usted haga constantemente, no algo esporádico. Tiene que ser algo que usted ejercite día a día, caminando por fe, haciendo las cosas por fe. Tiene que sentirlo, tiene que poderlo vivir. Debe de ser un acto de obediencia de Dios. Obediencia de Dios. Esto es muy importante. Y estos actos de obediencia de Dios normalmente nos van a parecer absurdos o nos van a parecer que no tienen sentido. Es decir, ¿cómo voy a dejar de trabajar o cómo voy a dejar de hacer esto para ir a la iglesia o para ponerme a orar? Para que no piense que nada más yo le digo para que venga a la iglesia. No, ponerme a orar. ¿Cómo voy a dejar de hacer nomás para ponerme a orar media hora? No puedo. Tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer. No, sí puede y le conviene. Por eso tiene ahí que ejercitar usted la fe. Tiene que ejercitar la fe, porque va a haber muchas situaciones en las que usted no va a recibir ayuda de nadie. Solamente Dios va a estar ahí para apoyarlo, y Dios no le va a poder apoyar si usted no empieza a caminar por fe. Por eso también nos habla la Escritura, ahorita que hablamos de David, la Escritura nos menciona que David se fortalecía en el Señor. ¿Recuerdan aquel pasaje de David donde se llevan a toda su gente y lo dejan sin nada? Él inmediatamente lo que pide, le habla al sacerdote y le dice, a ver, préstame el efod, échamelo para acá. El peto ese sacerdotal que usaban para poder comunicarse con Dios. Nosotros que estamos en la gracia ya no necesitamos eso, simplemente ponernos en oración con el Señor. Pero él pide el efod porque él no quería que un sacerdote le viniera a decir a él qué hacer, sino él mismo quería ponerse en contacto directo, una llamada directa con el Señor. Fue como decirle, a ver, pásame el teléfono de Dios para hablarle, de aquí directo yo le hablo. No me digas qué dice, yo le voy a hablar. Eso le estaba diciendo. Y ahí en ese pasaje es cuando nos dice que David se fortalecía en el Señor. Porque ahí el Señor recibe ánimo y mismo Dios le dice, ve tras ellos, ve tras ellos. ¿Sí? Así es como nos tenemos que fortalecer en el Señor. Y sigue diciendo, versículo 35. Unos fueron, esto tal vez no nos va a gustar, ¿verdad? Pero escuche esto. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados. Ojo con esto, sin aceptar ser rescatados, para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Todo esto es así como que vocabulario por una canción de Paquita. Pero así le pasó a toda esta gente que prefirió sufrir todas estas calamidades
porque ellos estaban esperando obtener una resurrección mejor. ¿Qué quiere decir? Que todos estos hombres fueron castigados por su fe. Todos estos hombres fueron castigados por declarar a Jesucristo su Señor, su Salvador, por declarar su fidelidad a Dios, a Jehová. Porque obviamente estamos hablando de personajes del Antiguo Testamento. Entonces ellos declaraban su fidelidad a Jehová. Como en el caso de Daniel, que ellos nunca se quisieron inclinar ante la estatua del rey de Babilonia. Fueron expuestos a ese a ese horno de fuego y aún así fueron rescatados. Daniel mismo fue echado a los leones. Él fue quien cerró la boca de esos leones. Bueno, el Señor, ¿verdad? Pero estamos hablando de la vida de Daniel. Ellos prefirieron recibir todo esto, recibir todas estas pérdidas o tener estas pérdidas. Pero déjenme le digo algo, y esto lo vamos a trasladar a nuestra actualidad. Y esto es hablar con la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. En la actualidad muchas iglesias le prometen que si usted recibe a Jesús, usted tiene vida eterna y va a tener una vida fabulosa. Fabulosa. Con riquezas, autos, casas, terrenos, todo eso que en la actualidad le llaman la iglesia de la prosperidad. Pero hablando de la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, es que cuando usted recibe a Cristo, si no le hablan de que también probablemente va a recibir sufrimiento o va a tener que enfrentarse a situaciones difíciles, no le están diciendo toda la verdad. Le están dando una verdad a medias. Y ese es el problema por el que en muchos lugares usted puede ver que ya no cabe una persona más. Pero cuando verdaderamente se habla con la verdad, tenemos que entender que muy probablemente vamos a recibir el desprecio de mucha gente, inclusive a veces de nuestra propia familia. Y a veces cuando es gente allegada es cuando más duele. Cuando es un desconocido del trabajo, dices, pues si quiere, ¿verdad? Y vais, ¿no? Hablarle a la mano, ¿verdad? Es que así dicen los americanos, talk to the hand. Pero cuando es alguien cercano, nos duele, ¿verdad? Aquí duele. Porque así es como trabaja el enemigo. La gente a veces que más nos duele cuando nos hace daño, cuando nos daña, es cuando es gente que pensamos que es cercana a nosotros, o que nosotros amamos, o que pensamos que ellos nos aman, y es cuando más duele. Entonces, muy probablemente vamos a recibir burlas de lo que menciona aquí el autor, ¿verdad? Burlas, pues a lo mejor puestos a prueba, a lo mejor situaciones difíciles, condenas, angustias, maltratos tal vez. Todo esto lo recibió estos héroes. Todo esto lo recibieron estos personajes. A David el suegro lo persiguió por muchísimos años. El suegro lo traía juido. ¿Quién dijo por allá? El suegro lo traía juido, ¿eh? Así que pues es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero hay algo bien interesante, y por eso le dije cuando lo leímos, le dije, ojo con esto. Hay algo bien interesante. Y es algo que dice, no aceptando el rescate. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos cuando dice no aceptando el rescate? ¿Qué significa? Eso significa que muy probablemente tuvieron la oportunidad o tuvieron la opción de haber negado a Dios, de haber dicho, no, entonces no. Ok, que me incline para Nabucodonosor, ahí voy. Sí, porque. Pero no lo hicieron. Prefirieron mantenerse firmes en su fe.
En la actualidad yo creo que no pasa de que te digan, oye, que es que te hiciste cristiano. Y hay mucha gente, y créanme que a mí me ha tocado verlo, nadie me lo contó, lo he visto. La gente empieza a tartamudear y dice, no, es que yo nomás voy de compromiso, es que me invitaron. Negando, exactamente. Cuando pasa eso, no nos estamos identificando directamente con Cristo. Acuérdese cómo nos dice el pasaje de Mateo: aquel que me niegue delante de la gente, yo lo negaré delante de mi Padre. Todos estos héroes tuvieron la oportunidad de haber negado su fe. Todos estos héroes pudieron tener la oportunidad de negar a Dios, de negar a Jesucristo y evitar el sufrimiento. Pero prefirieron no hacerlo y prefirieron morir. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué prefirieron? Por dos razones. Pasaron por ello, obviamente, por la asociación que tenían con Dios, porque era gente que se les notaba que estaban con Dios, que tenían una vida distinta, no porque de su carro trajera una calcomanía que dijera Pacto Vivo, sino porque realmente su vida era una vida diferente, y la gente que los veía les decía, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué todo te va bien? ¿Por qué te veo diferente? ¿Por qué le vas al Cruz Azul? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque es gente que los ve distintos, y así nos deben de ver. Su vida tiene que ser transformada. Usted tiene que brillar. Por eso nosotros somos lámpara y somos sal, luz y sal. Usted tiene que dar fruto. Y la otra razón, y esto es lo más importante y hermoso, ellos dijeron que no, o sea, se mantuvieron en su postura porque vieron una mejor resurrección. No aceptaron la salida que les daban, la opción de negar a Dios, porque vieron que había algo mejor. ¿Y qué es eso, algo mejor? ¿Qué te da esa habilidad o esa capacidad de poder en todo momento asociarte con Dios y permanecer con Dios? ¿Qué te da esa habilidad? ¿Qué es lo que te da eso de poder ver que hay y sentir y darse cuenta que hay algo mejor? Mire, si nosotros nos comprometemos con nuestra fe con Dios, o con Dios por medio de nuestra fe, o voy a decírselo negativamente, si no nos comprometemos con Dios por fe, tal vez es porque no hemos visto eso algo mejor. Y eso algo mejor quiere decir que nosotros podemos entender que en Dios tenemos resurrección, que en Dios hay una vida real ahí en el cielo, que podemos ver las maravillas de Dios día a día. Y tal vez a veces lo negamos, o tal vez a veces damos un pasito como que para atrás y luego damos uno para adelante y otros dos para atrás, porque como no ejercitamos nuestra fe, no vemos la manifestación de Dios más recurrentemente como debiéramos en nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Si empezásemos o si empezáramos a ver la mano de Dios en nuestra vida más tangiblemente, yo le puedo asegurar que así como estos héroes de la fe, usted en todo momento se mantendría 100% firme a Dios y no lo dejaría, se convertiría en un acosador de Dios. Y no lo hacemos, no nos convertimos en ese acosador de Dios porque nada más cumplimos socialmente y no nos terminamos de comprometer, y por lo tanto no vemos la manifestación de Dios en esta tierra. Porque tenemos la promesa de vida eterna, pero usted no se tiene que morir para poder ver la manifestación de Dios en su vida. Tenemos que ver más de esa gloria de Dios aquí en la tierra, y para eso estamos nosotros como pueblo de Dios. Pero como no terminamos de dar ese paso de fe, ese caminar por fe y el manifestar la gloria de Dios en cada momento, pues el Señor se va a tardar un poquito más en mostrarle que está ahí con usted. Así que necesitamos alcanzar a ver que hay algo mejor. Ellos alcanzaron a verlo, por eso se comprometieron con el Señor.
Mucha gente no ve la mano de Dios o no ve la manifestación completa de Dios, por eso prefieren comprometerse más con el jefe del trabajo, con el trabajo mismo, prefieren comprometerse con la familia, prefieren comprometerse con otras cosas que comprometerse con Dios. Ahora, tienes también que entender que a Satanás, al enemigo, como tú le quieras decir, el patotas, hay gente que le dice el patotas, como tú le quieras decir, a él no le preocupa que tú vengas a la iglesia, a él no le asusta que te pongas a orar. Lo que verdaderamente le da miedo y le asusta es que tú te comprometas con Dios y empieces a tener una relación con Dios. Eso sí lo hace temblar y eso sí lo hace huir. Cuando tú verdaderamente estás metido con el Señor, tienes autoridad, tienes el poder de echar fuera demonios, tienes el poder de establecer reino donde tú te... Es una identificación que tú tienes con Dios. Yo aquí se lo he puesto el ejemplo muchas veces. Y el ejemplo que yo les pongo, y se lo voy a repetir otra vez porque tal vez habrá uno que no lo ha oído. Usted se para en la calle ahí en la Tecnológico y quiere parar los carros, así como viene ahorita. ¿Qué cree que va a pasar? Nadie se va a parar. Es más, le van a recordar a la familia, pero no se va a parar ni uno. Pero ¿qué tal que me ponga un uniforme de la Guardia Nacional? O un uniforme de tránsito, o un uniforme del ejército. Y además no solo el uniforme, sino que traigo un placonón aquí. Y luego aparte una fusca. Bueno, ya deje usted de lado de la fusca. Bueno, la fusca no. Bueno, porque va a ser difícil conseguirla, pero el uniforme y la placa sí. Y le hago el alto a un carro, ¿qué cree que va a pasar? Se va a parar. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque hay una asociación con la autoridad. Porque la gente inmediatamente va a identificar que usted tiene autoridad, una autoridad que le fue delegada. Dígame. Adelante, dígame. Ahí va con el micro. Para los que no me conocen, soy de la Guardia Nacional. Sí. Entonces me permito agregar a mi pastor, ya que toca el tema, que inclusive como por eso lo toqué. Dios, inclusive como somos hijos de Dios, podemos estar uniformados, podemos pararnos enfrente, tener la placa, pero si realmente no hay un compromiso con Dios realmente, aparte de que oramos, aparte que venimos a la iglesia, representa estar uniformado y tener la placa, pero el no estar comprometido es tener un arma al frente. Y le aseguro que si viene en su carro y ve a un uniformado y le marca el alto y trae el arma y lo trae queriéndolo usar, va a parar. No hay quien se quiera pasar a un soldado en esa actitud, en esa postura. La postura, mi pastor. Así Era es. todo lo que quería agregar. Ok, excelente. Entonces, porque hay una autoridad que está ahí dada. ¿Sí me estoy explicando? Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Si yo no tengo una relación con Dios y bájale poquito, hijo, y yo me atrevo a querer hacer una liberación o me atrevo a hacer algo en el nombre de Dios, pero yo no tengo una identificación con Dios, no va a pasar nada. Sin embargo, cuando verdaderamente hay una asociación con Dios, por eso le digo, cuando está esa asociación y cuando usted camina con fe, hasta los demonios huyen, porque usted tiene autoridad. Porque usted va representando un reino, usted va representando autoridad. Pero tenemos que comprometernos con el Señor. Y seguimos, porque ya es hora de los molletes. Versículo 38. Dice, el mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pero dice, de los cuales el mundo no era digno. Gente que opera desde el punto de vista del cielo, es ese tipo de gente. Que su fe es tan grande que no viven en lo físico, que lo físico no es importante para sus vidas, sino lo importante
es lo sobrenatural, lo que se mueve por medio de Dios. Así es como tenemos que vivir. Ahora, si usted tiene deseo o si usted quiere verdaderamente empezar a tener una vida de esa forma, una vida espiritual, donde usted empiece a entender lo espiritual, a ver la gloria de Dios, tiene que reunirse también con gente que lo haga. Si usted se está esforzando constantemente, pero se reúne con pura gente que vive únicamente en lo físico, no va a suceder nada. No va a suceder. Tenemos que empezar a buscar que la gente que nos rodea sea gente que entienda lo espiritual. Yo lo entiendo que en los trabajos va a ser difícil, va a ser complicado, pero lo que sí podemos hacer es empezar a permear, empezar a compartir, empezar a hablarles. Y no solamente que lo agarre usted a bibliazos, sino que la gente vea cómo está usted diferente, cómo su actitud es distinta, cómo usted vive de una forma distinta y diferente. Así que gente que opere desde el punto de vista del cielo es lo que necesitamos. Y ya cerrando, dice, versículo 39, termina diciendo el autor de Hebreos: y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Ojo con esto, bien importante. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Muchos de estos hombres, y lo podemos ver a través de las historias que estuvimos revisando, como Abraham realmente nunca vio esa tierra prometida. Y Jacob mismo terminó muriendo en Egipto, tampoco vio la tierra prometida. Moisés, el gran libertador, tampoco vio la tierra prometida. Bueno, el Señor le permitió verla a lo lejos, pero nunca pudo llegar a la tierra prometida. No la recibieron. Fue gente que le creyeron a Dios, que caminaron por fe, que vivieron por fe, pero que realmente no vieron la promesa. Y la razón por la que ellos no vieron la promesa es porque el Señor estaba esperándonos a nosotros, Pacto Vivo. El Señor estaba esperándolo a usted, a mí, a todos nosotros nos estaba esperando. ¿A qué me refiero con todos nosotros? Usted puede entender que nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, usted y yo. Somos cristianos del Evangelio, del después de Cristo, no antes de Cristo. Usted sabe que están esas dos grandes divisiones en la palabra de Dios. Ellos vieron y recibieron algunas cosas que inclusive algunos de nosotros hubiésemos deseado haber visto. Yo el domingo, yo le decía, yo cuando vaya con el Señor, yo le voy a decir, enséñame esa escena donde consumiste toda esa ofrenda de Elías. Porque lo narra, parece película, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros hubiésemos querido estar ahí cuando se abrió el Mar Rojo, hubiésemos querido estar ahí cuando se retrocedió la sombra, hubiésemos querido estar ahí cuando David mató a Goliat, no sé, qué sé yo. Cada uno de nosotros tal vez tiene una porción de las Escrituras preferida o que nos gusta y que nos hubiese gustado haberlo visto. Y ellos vieron muchas de estas cosas, pero ellos vivían, muchos de ellos ni siquiera en la ley, muchos vivieron antes de la ley y muchos de ellos vivieron en la ley, pero no tuvieron la libertad que tenemos ahora nosotros en la gracia. Porque ahora nosotros por medio de Cristo somos libres, vivimos en la gracia, pero somos libres, no estamos bajo la ley. Ellos tuvieron un privilegio, pero yo le puedo asegurar que muchos de ellos hubiesen querido haber vivido en la gracia, haber vivido como estamos nosotros viviendo actualmente, estar viviendo como nosotros hemos recibido la promesa de Dios. Nosotros tenemos privilegios que ellos no tuvieron, muchos que ellos no tuvieron. Algunas cosas no las recibieron para que fuesen recibidas
por nosotros, para que nosotros las pudiésemos recibir. Nosotros debemos aprender del ejemplo de ellos, ahorita que estamos repasando todo Hebreos 11, pero ellos también, muchos de ellos entendieron por medio de Dios lo que nosotros íbamos a recibir, y yo le puedo asegurar que todos ellos hubiesen querido estar ahora aquí con nosotros. Así que no vieron esa promesa porque el Señor estaba esperando que la recibiésemos juntos, porque una porción era para ellos, pero otra porción es para nosotros. Podemos ver la fe en ambos lados de la cruz. Vimos a todos estos personajes en el Antiguo Testamento, pero podemos ver a todos, muchos, entre ellos ustedes, en el Nuevo Testamento, en la gracia, porque todos ustedes tienen la oportunidad de ser esos nuevos héroes de la fe. Así que usted tiene que estar motivado a partir de hoy a tener más fe. Usted tiene que estar motivado a vivir por fe. Usted ya debe de entender que usted tiene que ser testigo. Ojo con esto que le digo, usted tiene que empezar a ser testigo de la fe. ¿Qué quiere decir ser testigo? Que usted pueda dar testimonio de que lo que dice Dios es real, de que la fe existe, de que la fe es real y de que Dios obra por medio de la fe. Por eso, dice el autor de Hebreos, si tuviera tiempo, pero como yo sí tengo todavía unos minutitos, vamos a Hebreos 12:1. Y dice el autor de Hebreos, por tanto, nosotros también, y no vamos a leer todo, pero fíjense lo que dice aquí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Usted tiene que recordar que este libro de Hebreos se escribió para toda esa gente que estaba llegando a la vida en Cristo y que querían aventar la toalla. Y que decían, no hombre, pues ¿para qué me hice cristiano si nomás me andan maltratando, persiguiendo y correteando? Entonces el autor de Hebreos se pone y escribe todo este repaso, todos estos hombres de la fe, porque nos los está mostrando como testigos. Nos está diciendo, miren, aguanten. Si no fuera real, no tendríamos a todos estos testigos. No tendríamos a Abel, no tendríamos a Enoc, no tendríamos a Moisés, a Abraham, a Josué, todos estos grandes héroes, a Rahab, a Sara, no los tendríamos, pero los tenemos, y no solo unos cuantos, sino una gran nube, o sea muchos, hay todavía muchos más, una gran nube de testigos. Así que usted tiene que ser testigo. Tenemos aquí, es pregunta, Pacto Vivo, tenemos aquí testigos de la fe. Amén. ¿Hay alguien que pueda testificar a favor de la fe de Dios? Que pueda testificar que el Dios de la Biblia no miente. Alguien que entienda que la fe funciona y hace funcionar la mano de Dios. La mano de Dios a favor de su pueblo. Tenemos testigos. Así que tienes que entender que la fe todo lo hace posible. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta para ser parte de esta gran multitud, de esta gran nube de testigos, que podamos dar testimonio de que tú eres un Dios grande, poderoso y que mueves tu mano por medio de la fe. Te damos gracias por cada uno de estos tus hijos que son héroes de la fe, que son esos grandes hombres y mujeres que tú estás considerando porque viven por fe y no por vista, porque viven de una manera en la que agradan a tu corazón. Te doy gracias por cada uno de ellos, los bendigo en tu nombre y permite, Señor, que puedan tener vidas victoriosas, que puedan ver tu mano poderosa operando en sus vidas, para que puedan ellos con mayor fe, con mayor constancia ser testigos de tu grandeza, de tu poder y de tu fe.
Te doy ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.